Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Edgar Ventura. Continuamos con el segmento de ponencias dirigido a la ciudadanía, que tiene por nombre Informados, decidimos mejor. A continuación, tendremos la charla de educación financiera Ahorrando para el futuro, la cual será presentada por Jorge Machuca. Jorge Machuca es especialista en Derecho Bancario y Financiero, cuenta con 15 años de experiencia laboral en la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, donde se ha desempeñado como analista principal de inclusión financiera y supervisor principal de conducta de mercado. Asimismo, ha ejercido la jefatura de la plataforma de atención al usuario de la SBS, ahora Departamento de Servicios al Ciudadano. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias, Edgar, por la presentación. Bienvenidos a todos los asistentes a esta ponencia. Vamos a trabajar el día de hoy el ahorro a largo plazo y espero que para ustedes la presentación que hemos traído les resulte tan didáctica como entretenida. Muy bien, sin más preámbulos entonces, les comento un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar la presentación por espacio de aproximadamente 40-45 minutos a fin de tener un margen bueno para las preguntas que ustedes puedan formular. ¿Está bien? Entonces voy a compartir la presentación. Fíjense, por favor. Estamos desarrollando esta presentación en el marco de un programa que siempre hace la SBS, que es Finanzas para Ti. Solamente que en esta oportunidad, como pueden ver ahí bien posicionado, lo estamos llevando a cabo dentro de la Semana Mundial del Ahorro. Una importante celebración que se lleva a cabo en 175 países y que sirve para concientizar a la población en relación a la importancia del ahorro, tanto para nuestra persona, para nuestra familia y para nuestra colectividad. Sin duda, en ese sentido, reflexionar en torno al ahorro a largo plazo es fundamental. Entonces, primero vamos a comenzar reflexionando. Vamos a hablar justamente sobre la vejez y sus características. Luego vamos a ver una problemática importante que es la realidad de la cobertura previsional y finalmente, como elemento práctico, comparativo, que nos sirva para elegir adecuadamente, vamos a encontrar las características de los sistemas de pensiones. ¿Está bien? Pregunta: ¿ahorro para la vejez? ¿Qué es lo que me va a venir a traer acá el señor Jorge Machuca? Vamos a hablar de ahorro para la vejez, pero ¿sabes qué? Yo no creo mucho en ese ahorro para la vejez. Tranquilamente eso puede estar en la cabeza de muchos asistentes el día de hoy. Fíjense, por ejemplo, algunas de las cosas que yo he escuchado cuando he realizado ponencias o cuando he conversado con mis amigos en relación al ahorro para la vejez. Por ahí me han dicho: ¿ahorrar para la vejez? ¿Para qué? Es como ahorrar para casarme. No sé si pasará. ¿Sí o no? ¿Nos convence o no nos convence ese argumento? Otro argumento que he escuchado: ¿para qué voy a ahorrar para la vejez? Mis hijos se van a encargar de mí. Es también una de las cosas que frecuentemente escuchamos en muchas personas, que confían plenamente en que sus hijos van a apoyarlos cuando ellos sean ancianos, así como ellos apoyaron a los niños cuando estaban indefensos, ¿no? La reciprocidad va a mandar y ellos me van a apoyar cuando lo necesiten. Y la última, vejez. ¿Para qué vamos a estar hablando de vejez si todavía falta muchísimo, ¿no? En verdad esta charla está desenfocada, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo acá porque la mayoría de los que estamos acá instalados somos jóvenes. Entonces, ¿sabes qué? Esto de acá no va conmigo. Háblame cuando pase un poco más de tiempo. Muy bien, son 3 importantes comentarios que podemos escuchar tranquilamente y que vale la pena responder cada uno de ellos. Y nos va a permitir reflexionar un poquito más. Y de esa manera quedamos listos para ya hablar de algunos aspectos puntuales, más normativos y mucho más de índole práctica. ¿Está bien? Continuamos entonces. En primer lugar tenemos el ciclo de vida del ser humano.
donde ahí he dejado un circulito verde que no es gratuito, es importantísimo. Ya van a ver por qué. Este es el ciclo de vida del ser humano, donde nosotros tenemos etapas que van a ir desde la infancia hasta la adolescencia, la juventud, la adultez, y luego vamos a ser adultos mayores para luego ya eventualmente ir cerrando nuestros días en este mundo. Fíjense, cuando vemos las edades en el gráfico, vamos a encontrar 3 edades marcadas en la parte superior: 20, 40 y 60. Y esas edades son fundamentales, porque este gráfico no solamente es una línea en el tiempo, sino también nos va a reflejar cómo es la productividad de las personas. Y entonces vamos a encontrar que las personas son más productivas entre los 20 y los 60 años. Probablemente encontremos alguna excepción a la regla. De repente un joven de 18 años juega muy bien al fútbol y gana mucho dinero y es el momento más productivo de su vida. Pero es, nuevamente, una excepción a la regla. También vamos a encontrar personas que sean adultas mayores y que todavía generen recursos y buenos recursos. Pero también es una excepción a la regla. Porque este gráfico que están viendo es un gráfico estadístico. O sea, en la mayoría de los casos vamos a tener que normalmente van a haber dificultades antes de los 20 para generar ingresos, para ser productivos, y después de los 60 va a haber, puede decirse, un decaimiento en nuestra productividad. ¿Por qué decía que es importante el círculo verde? Porque a los 60, según la Organización Mundial de la Salud, se inicia la vejez. ¿Está bien? Nosotros ya sabemos que a los 25 años empezamos realmente a envejecer, pero a los 60 años ya estamos siendo considerados socialmente adultos mayores. Entonces, justamente, fíjense en ese gráfico, esa edad marca un decaimiento de nuestra productividad y es un tema a considerar muy importante en la charla del día de hoy. Porque además, conforme avanza este estadio dentro de la vejez, entramos a podemos decir, una base vulnerable. Nos convertimos en seres vulnerables. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? Se entiende por una condición frágil y de indefensión de la cual no podemos salir. Quisiéramos eventualmente salir de esta vulnerabilidad, pero resulta complicado. ¿Por qué razón? A veces puede ser, por ejemplo, por razones estrictamente, se podría decir, culturales. Nosotros podemos esforzarnos, ya tenemos más de 60 años, nos esforzamos, somos productivos, sabemos muchas cosas, pero la sociedad ya no confía en nosotros. Postulamos a un trabajo a los 60 años y ya nos dicen, ¿sabes qué? Creo que está desfasado, prefiero un joven. Pero además, la vulnerabilidad se va a presentar por una condición psicosomática, ¿no? El cuerpo ya empieza a tener algunos problemas, algunos achaques y nos acercan a este estado de vulnerabilidad que es complicado y por lo cual resulta importante tener un ahorro. ¿Por qué? Porque la capacidad productiva más fuerte que tuvimos fue en la etapa más temprana de la vida. Ya en esta etapa no somos tan productivos y necesitamos un ingreso extra. Entonces, ese es el punto de partida. Y ahora es momento, ¿no? Acá también pueden ver justamente la proyección al jubilarte es de que cada vez las personas tienen más tendencia a vivir más, lo cual complica, hace que la vulnerabilidad sea más compleja. Ahora vamos justamente al tema que trabajábamos al inicio como pregunta para generar el importante conflicto cognitivo. Ahorrar para la jubilación es como ahorrar para casarme. No sé si pasará. Pensemos un par de segundos esta frase, ¿no? Parece muy cierta. Oye, ¿para qué voy a ahorrar, no? Si de repente, no sé, yo no sé si voy a llegar a anciano y lo estoy haciendo por las puras, es un esfuerzo que no estoy seguro si al final va a tener un resultado para mí. ¿Cómo respondemos esto? Fíjense. Este gráfico es muy interesante, porque a la izquierda vemos algunas decisiones que podemos tomar en la vida que tienen, digamos, muchas posibilidades y que podemos elegir o no.
¿Puedo elegir casarme o no? Por supuesto, es totalmente un derecho. Hoy en día muchas personas ya no confían tanto en el matrimonio como antes. Ya no es una decisión que sí o sí tienes que tomar en la vida. Puedes no tomarla y no pasa nada. Todo está perfecto. Tener hijos, también puedes tenerlos o no, todo va a depender de ti. Y hay otros gastos importantes, como por ejemplo viajar, tener maestría, adquirir una vivienda. Van a haber muchísimas posibilidades. Podrías ahorrar para estos objetivos o podrías no hacerlo. Es totalmente una posibilidad que una persona va a elegir concretar o no. Pero a la derecha, fíjense, está el tema de la vejez. La vejez no se elige, la vejez llega. No hay una manera que yo diga voy a escapar a la vejez, ¿no? Voy a ser siempre joven. Eso no ocurre, ¿no? La realidad es que es una línea recta, donde si tenemos la suerte de preservar la vida, de cuidarnos de los riesgos y enfermedades, vamos a llegar naturalmente a la vejez. Entonces, esta figura simplemente es una falacia. La realidad es esta. La realidad es que la vejez no se negocia, no se elige, llega. La vejez es un estadio que si tienes la suerte de preservar tu vida, vas a tener que vivir. Y es una etapa bonita de la vida, siempre y cuando nos preparemos bien para ella. ¿Está bien? Segundo tema. Mis hijos se encargarán de mí, ¿no? Seguramente entre los asistentes hay muchas personas que han disfrutado o están disfrutando a un niño, digamos, al que nosotros le damos todo porque está en una etapa totalmente de indefensión. Entonces, existe una relación fuerte, ¿no? Estrecha con ese menor y uno dice, sabes que esto se va a mantener toda la vida y más adelante, seguramente, cuando yo tenga algún inconveniente económico, cuando la vejez por ahí me pase factura y haya alguna situación difícil de podemos económicamente sacar adelante, ahí estará mi hijo para apoyar. ¿Es cierto o no? Fíjense, este gráfico podría ser un poco duro, ¿ya? Pero luego te voy a mostrar otros más serios. Este fue un gráfico que vi una vez cuando uno siempre ve en Facebook, ¿no? Información interesante, chistes, amenidades. Yo vi este y se lo juro que dije, no, este de acá le tomo una foto porque me parece que esto se presenta mucho en la sociedad. Es decir, cuando estamos jóvenes, nos disputamos a la madre, ¿no? Todos quieren estar con la madre, los niños dicen mío papá, mío mamá, y se pelean por estar con los padres. Pero cuando llega la ancianidad de los padres, a veces se presenta la figura inversa, ¿no? ¿Sabe qué? Oye, esa es tu mamá, ¿no? A ti te quería más, tú encárgate de ella, ¿no? ¿Sabe qué? Este es tu papá, ¿no? ¿Sabe qué? Yo no tengo ahorita, no puedo. Y ahí está el tema. Más que ingratitud, fíjense, la evidencia empírica que tenemos es que esto se produce sencillamente porque las personas en su edad madura, 30, 40 años, a las justas pueden con sus obligaciones de su grupo familiar más cercano, es decir, de su pareja e hijos, y no tanto están con la posibilidad de apoyar a los padres. No es necesariamente ingratitud, pero es algo que ocurre. Y eso ustedes seguramente han escuchado o conocen de algún caso de estos. Es más, ya poniéndonos un poquito más serios, no es en vano que el Código Civil peruano tenga un artículo 474 que permite a los padres demandar a sus hijos cuando se encuentra en una situación económica difícil y una situación también de abandono. No es gratuito que el Ministerio de Justicia lance esta publicidad, lo lanza, lo pone, digamos, lo difunde, porque existen situaciones en las cuales los ancianos no tienen la protección y tienen hijos que no se pronuncian. Y por si no fuera suficiente, tenemos también un importante informe del INEI donde existe una reflexión, una evaluación, una estadística de muchos ancianos mayores de 70 años, ¿no? Son 633.590 al 2018, que viven solos y que además, pueden revisar el informe, tienen una situación de desprotección económica, ¿no? Entonces, es una realidad. Entonces, volviendo a lo anterior, esto no necesariamente puede ser todo bajo la manga.
no va a ser una buena oportunidad necesariamente para poder paliar los efectos de la vejez. Ojo. Y la última, falta mucho para la vejez. ¿Sabes que yo soy joven? ¿Qué hago perdiendo el tiempo hablando de la vejez si yo soy jovencito y para eso me falta demasiado? ¿No? Entonces, vale la pena también reflexionar sobre esto. Para eso he traído dos imágenes. Mírenlas un ratito, yo se las voy a contar para explicarlas bien. Pero primero mírenlas. Tómense un tiempito y te voy a contar qué es lo que pasa acá. A la izquierda tenemos al famoso Beatle, Paul McCartney, que cuando era joven, cuando los Beatles generaban una Beatlemanía, escribió la conocida canción Cuando tenga 64, ¿no? Viendo los 64 como algo lejano y imaginando cómo sería ese momento en una relación de pareja. ¿Cuánto tiene ahora Paul McCartney? 78. Y, sin duda, cuando era joven, 64 ya le parecía algo bastante lejano, ¿no? Si volviera, digamos, a reencarnarse, escribiría cuando tenga 78, ¿no? Así es, se ve la vejez como algo lejano, pero luego la alcanzas y además, en este caso concreto, esta persona es longeva, dicho sea de paso, por McCartney, pues es un crack, ¿no? Ya tiene mucha experiencia de vida y realmente a los 78 luce muy, muy joven, es muy vital, pero él imaginaba la vejez como algo lejano y que se daba a los 64. Ahora veamos la imagen de la derecha. La vejez parece lejana a menos que la empieces a reflexionar de otra forma. En la película Rumblefish de Francis Ford Coppola se lanza la siguiente frase: la vejez parece lejana, salvo cuando la empiezas a contar en veranos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te pones a pensar, por ejemplo, ya tengo 25 años, soy recontra joven, ¿cuántos años me faltan para llegar a la vejez? En verdad te faltan 35 nomás. En 35 veranos vas a llegar a la vejez. Cuando lo cuentas en veranos ya no es tan divertido y realmente te das cuenta que no es tanto el tiempo en el cual vas a alcanzar la vejez. Les recomiendo además que vean esa película, muy interesante, muy reflexiva, y no es en vano que tenga un reloj ahí como símbolo para representar la portada de la película. Muy bien, ¿qué hay que responder aquí? En realidad, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona puede sentir que falta mucho para la vejez? Por esta situación que ven en esta lámina. Se denomina miopía y es un concepto que la economía conductual le toma a la oftalmología para explicar cómo las personas suelen ser cortoplacistas. Les suele costar mucho mirar, digamos, hacia un horizonte lejano. Van a tener siempre tendencia a concentrarse en aquello que es inmediato. La persona va a decir, por ejemplo, ahorrar para mi vejez es necesario, pero por supuesto que es necesario. ¿Y qué está haciendo, señor, para ahorrar para su vejez? Nada, nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque falta, pues. Ahorita estoy concentrado educando a mis hijos, ¿no? Pasa el tiempo. Señor, ¿ya está ahorrando para su vejez? No, momentito, ¿no? Ahora mis hijos ya están pues en la universidad y también estoy esforzado haciendo eso, ¿no? Y más adelante siguen surgiendo obligaciones, ¿no? Y la persona finalmente, cuando ya se decidiría a ahorrar para la vejez, ya es anciana. Esa es una característica de un pensamiento cortoplacista. El problema del pensamiento cortoplacista es que justo tienes mejores oportunidades para ahorrar para la vejez cuando eres más productivo, que es en la etapa temprana de la vida. Ya en la etapa tardía es un poco más complicado, conforme vimos en unos gráficos anteriores. Por eso es esa la razón por la cual el ahorro para la vejez es obligatorio. Porque tú puedes conseguir instrumentos para ahorrar voluntariamente para hacer frente a la vejez. Por supuesto, ahí están el ahorro a plazo, los fondos previsionales que pueden ser, por ejemplo, voluntarios también. Tú puedes ir a la AFP y hacer aportes voluntarios con o sin fin previsional.
Puedes, por ejemplo, también invertir en fondos mutuos. Ahora ha habido hace un momento una importante charla sobre fondos mutuos. Puedes elegir, por ejemplo, seguros de vida con ahorro y perfecto, tienes tu ahorro voluntario. Pero el pensamiento cortoplacista malogra ese esquema voluntario. De repente tienes el ahorro a plazo para tu vejez, pero si se presenta una circunstancia en la cual se necesite ese ahorro, lo vas a poder retirar. Puedes tener un fondo previsional, por ejemplo, un ahorro voluntario sin fin previsional y hacer los retiros cuando tú gustes. Entonces, si ese dinero está guardado, pero por A o por B sientes que lo necesitas, lo vas a tomar y se va a malograr ese ahorro que tenías para la vejez. Por esta característica del ahorro voluntario. En los fondos mutuos también está prosperando bien tu fondo mutuo, está creciendo, etcétera, pero una necesidad puede hacer que lleves a cabo el rescate y se acabó tu fondo mutuo. Ya no hay ahorro voluntario para la vejez porque justamente esa voluntariedad impide que vaya creciendo y que se mantenga para ese estadio. Por eso, volvemos a la izquierda, es obligatorio. Por eso que el gobierno, cuando la persona tiene un trabajo como dependiente, te descuentan el 10% de tus ingresos y eso va, en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, a pagar la pensión de aquel que está jubilándose, sistema de reparto, y en el caso del sistema privado de pensiones, va a tu cuenta individual de capitalización, que es justamente el sistema de cuentas individuales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el ahorro para la vejez a largo plazo es un ahorro obligatorio. Antes de entrar a detalles sobre este tipo de ahorro, fíjense, acá está el verdadero problema del tema que estamos trabajando. Ya te conté que pueden haber falacias, que la gente puede eventualmente tener una idea indebida en relación al ahorro para la vejez. Eso tiene como consecuencia, además de otros temas importantes, que en el Perú hay muy pocas personas que reciben una pensión cuando llegan a la vejez. Si se fijan en este gráfico, van a poder encontrar, por ejemplo, que el porcentaje de personas que reciben una pensión está de color azul oscuro, ¿no? Mientras más personas reciben una pensión en la vejez, los países están de color azul oscuro. Cuando tienes poquitas personas en el país que reciben pensión, en la vejez lo tienes de color un poco más claro y cuando el caso ya es grave, incluso de color rojo, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta que el caso de Perú está bastante similar a algunos países del África, ¿no? Estamos entonces en una situación que podemos ampliar aquí. Esta es la torta de la ciudadanía y podemos encontrar que en el sistema privado aproximadamente cotizantes hay 3,2 millones. En el Sistema Nacional de Pensiones cotizantes aproximadamente 1,2 millones. Una primera pregunta, ¿cuál es más grande? ¿Sistema privado o sistema nacional? Ahí tiene la respuesta. El sistema privado tiene más afiliados y más cotizantes. Pero dentro de lo que es toda la ciudadanía, todavía tienen un porcentaje de ciudadanos bastante inferior para lo que se esperaría en relación a una buena cobertura previsional. 73,3% de peruanos que normalmente están en la informalidad no tienen ni un aporte realizado para su vejez. Ahí está el problema. Entonces ya te dije, para que tú aportes para la vejez, el ahorro se considera obligatorio, pero normalmente va a aplicar bien en el caso de los dependientes. Los ciudadanos que trabajan y obtienen rentas de quinta categoría, el empleador va y les retiene este 10% que él lo manda a la AFP o al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP. Pero, ¿qué pasa con los informales? La única manera de que puedan aportar es que ellos lleven a cabo un aporte voluntario. Es decir, que voluntariamente vayan y construyan su fondo para la vejez. Y ya vimos que eso es complicado porque en cualquier momento pueden disponerlo, especialmente por el tema del pensamiento cortoplacista.
Hemos planteado hasta aquí la problemática y también unas características, una reflexión interesante sobre lo que es la vejez. Ahora lo que voy a hacer es darte un conocimiento práctico. Me quedan más o menos 10, 12 minutos para poder, un poquito más, 15 minutos para mostrarte las características del sistema privado y del sistema nacional. Si tú prestas atención a lo que yo te voy a dar a continuación, tú vas a poder, al finalizar esta charla, tomar una decisión adecuada para saber a dónde pertenecer, a qué sistema previsional pertenecer, al momento en que tengas tu primer trabajo, que es el momento exacto en el cual tú tomas esta decisión. Entonces, vamos a revisar eso y espero que quede claro. Luego cerramos y por si acaso ya pueden ir planteando sus preguntas que gustosamente voy a atender una vez que finalicemos esta charla. Características, ¿no?, de los sistemas pensionarios en el Perú. Fíjense, ¿qué es un sistema pensionario? Un sistema pensionario es un esquema que te brinda protección ante una posibilidad que se presenten determinadas situaciones. La más clara, y que hemos mencionado varias veces en esta charla, es la vejez, que es un riesgo inexorable, ¿no? Como dije, llegar a la vejez es un éxito, y si tienes la suerte de llegar, tiene aparejado una contingencia económica, es más difícil ganar plata. Entonces un sistema pensionario te brinda una pensión para que supla esta dificultad de obtener dinero. Pero también existen otros riesgos, por ejemplo, el riesgo de invalidez y el riesgo de fallecimiento. Muchas personas, normalmente cuando hablan de temas pensionarios, cuando hablan de pensiones, de la AFP, la ONP, suelen no tener presente estos dos riesgos. Si la persona pertenece al sistema privado o al sistema nacional y tiene un desafortunado siniestro que lo lleva a un estadio de invalidez, tiene una pensión de invalidez. Y si la persona fallece estando afiliada al sistema nacional o privado, tiene los gastos de sepelio coberturados. Esos son importantes elementos que forman parte de este esquema de los sistemas pensionarios. En el Perú, el sistema pensionario es dual. Tenemos dos regímenes que hemos traído en esta lámina para comparar. A la izquierda pueden ver el sistema privado de pensiones y a la derecha el sistema nacional de pensiones. Primera pregunta, ¿cuál es más antiguo? El más antiguo es el sistema nacional de pensiones, que data del año 1969, con el decreto legislativo 19990. En el caso del sistema privado de pensiones, estamos hablando de un sistema que data de 1992, mediados de año, y que se inicia ya con fuerza en 1993. Decreto legislativo 25897. Entonces, ahí hay una concepción distinta. Justamente en el Sistema Nacional de Pensiones vamos a encontrar mucho más presente un esquema solidario, por eso se llama esquema de reparto. Los jóvenes pagan y con la plata que aportan no va a ninguna cuenta individual, va a pagar la pensión del anciano que se está jubilando. Eso se denomina fondo común, sistema de reparto. ¿Está bien? Mientras que en el sistema privado, como ya es de 1992, 1993, ya se cayó el muro, ya el mundo cambió su mentalidad, hay muchos regímenes de economía de mercado. En nuestro país se instaura un régimen de economía social de mercado, pero de mercado al fin, y entonces todo es más individualista. La plata que aporto es para mí. La plata que aporto va a una cuenta individual de capitalización. Nótese la diferencia. Por esa razón, si tú le preguntas a una persona del sistema privado cuánto tiene de ahorro, te dice, bueno, yo tengo 5,000, 10,000, 15,000, etcétera, dependiendo de cuánto hay ahorrado. Si tú le preguntas a alguien del sistema nacional cuánto tiene ahorrado, es un poco más complicado. Le estás haciendo una pregunta que no está bien formulada, porque en ese sistema lo que tiene son años de aportación. ¿Cuál sería la pregunta adecuada para alguien del sistema nacional? ¿Cuántos años tienes aportados? Que es un elemento clave para luego calcular la pensión.
Pero si le dices cuánto tienes acumulado a tu nombre, es muy complicado, porque lo que la persona aporta, ya lo dije, va a pagar pensiones del jubilado, de ese sistema. Eso explica, por ejemplo, no se olviden sus preguntas, pueden irla formulando, eso explica por qué el sistema privado tiene varios esquemas en esta coyuntura en los cuales devuelven plata a los afiliados, ¿no? Entregan retiros excepcionalmente extraordinarios por la coyuntura, y en el sistema nacional no se presenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un esquema distinto. ¿Qué plata te van a devolver si la plata ya fue para pagar la pensión del jubilado de ese sistema? ¿Se entiende? Las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, pertenecen al sistema privado de pensiones. En el lado del sistema nacional tenemos a la ONP, Oficina de Normalización Previsional. Tienes en el sistema privado un supervisor, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, mientras que en el sistema nacional la labor de administración y supervisión recae en la ONP. Más diferencias. Mientras que en el sistema privado de pensiones tú vas a elegir los tipos de fondo, es decir, de qué manera quieres que se invierta tu plata para que genere rentabilidad, no tiene un parangón aquello en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Donde hay un esquema de inversión a través de multifondos es en el sistema privado. No existe esa figura en el Sistema Nacional de Pensiones. Luego tienes también, por ejemplo, que en el sistema privado de pensiones se paga la pensión en soles y en dólares, mientras que en el sistema nacional únicamente en soles. Y además que en el sistema privado no tenemos tope de pensionarios, mientras que en el sistema nacional sí hay un tope pensionario que actualmente asciende a 893 soles. Un tope pensionario que, dicho sea de paso, ha sido motivo de un incremento, porque hasta hace nomás 2018 era 857 soles, punto 36, ¿no? Tuvo un incremento recientemente y ahora está en 893 soles. Pase lo que pase, no vas a obtener una pensión mayor de 893 soles en el Sistema Nacional de Pensiones, a tener en cuenta. En cambio, en el sistema privado de pensiones va a depender exclusivamente de cuánto hayas aportado. Si la persona aportó 50.000, tendrá un monto de pensión distinto que si la persona aportó 100.000. Obviamente, si tiene 100.000 va a ser mayor la pensión. No tiene ningún tipo de topes aquello. Es importante dos conceptos, tanto la edad como el nivel de ingresos, ¿no? La edad va a ser importante porque mientras más joven te afilies, vas a acumular más dinero, y en el caso del sistema nacional, incluso también es importante la edad, porque hay un periodo mínimo de aportación obligatorio, que es de 20 años. Si la persona en el sistema nacional no tiene 20 años aportados, no recibe pensión. Entonces, obviamente, va a ser importante, si eliges pertenecer al sistema nacional, afiliarte temprano, porque si te afilias, por ejemplo, a los 45 años al sistema nacional, no tienes prácticamente ninguna posibilidad de dejar de hacer aportes. Tienes que hacer los 20 años completos, desde los 45 a los 65, si no te quedas sin pensión. Entonces es importante la edad. El nivel de ingresos es importante en el sistema privado porque te permite acumular más en el fondo, y en el sistema nacional porque el cálculo de la pensión proviene justamente de una revisión de años de aportación, edad de la persona y el monto de la remuneración que venía percibiendo como una base inicial de ese cálculo. Esta diapositiva es fundamental. ¿Por qué? Porque ambos sistemas, tanto el nacional como el privado, te ofrecen 4 beneficios importantes. El beneficio de pensión de jubilación, el de pensión de sobrevivencia, que le llega a los familiares, al grupo familiar del afiliado fallecido, la pensión de invalidez y los gastos de CPL. Estos 4 beneficios están presentes en ambos sistemas. Solamente, fíjense, en la parte inferior hay una puntualización. Hay algunos beneficios no pensionarios que son exclusivos del sistema privado y de los que seguramente tú has escuchado hablar. Uno, por ejemplo, es la entrega del 95.5% de tu cuenta individual cuando cumplas
65 años o si accedes a una jubilación anticipada. Esta posibilidad de retirar el todo solamente existe en un sistema de capitalización individual, no está presente en el sistema nacional. También puedes emplear el 25% de tu cuenta individual para adquirir un inmueble, siempre y cuando sea el primer inmueble que adquieras. Si ya tienes algún inmueble a tu nombre, no vas a poder concretar ese beneficio. Y finalmente, el beneficio del 50% en caso de enfermedades terminales o diagnóstico de cáncer que reduzca la expectativa de vida del ciudadano, del afiliado, solamente si es que no tiene beneficiarios, ¿no? Estos tres beneficios, 95-5, 25% de tu SIC y el 50% de tu SIC en caso de enfermedad terminal o cáncer, son exclusivos del sistema privado de pensiones. Además, por las características del mismo sistema que ya comenté anteriormente. Esta parte la vemos rapidito, ya es un poco más conocida, digamos, por todos. Hay un porcentaje de aporte que en el sistema privado de pensiones contempla la prima de seguro, la comisión de las AFPs. En el Sistema Nacional de Pensiones es un todo, un 13%. Tenemos también como elementos importantes una pensión mínima en ambos sistemas, ¿no? Siempre y cuando tengas algunos requisitos cumplidos. Se te permite, por ejemplo, realizar traspasos en el sistema privado, porque tú puedes ir por 4 AFPs, Hábitat, Profuturo, Integra y Prima. Puedes ir cambiando de las AFPs dependiendo de cuál satisfaga más tus expectativas. En el caso del sistema nacional no hay traspasos, porque es solamente un sistema del que administra, que es la ONP. Y este gráfico es el que ya me permite dar la idea fuerza a considerar para todos los que están aquí el día de hoy. ¿Cuándo es el momento clave en nuestras vidas para justamente elegir en materia pensionaria? Esta decisión se da de forma temprana en la vida, se da en tu primer trabajo. Es decir, cuando tú entres a trabajar, vas a tener que elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, la AFP o la ONP. Y para ejercer esa decisión es fundamental que te encuentres debidamente informado. Esta capacitación pone un granito de arena para que tomes bien esa decisión. E incluso este flujo te explica un poquito el tema. Si tú eliges, vas a la AFP o vas a la ONP dependiendo exactamente de la decisión que hayas tomado. Pero si no eliges y pasa un plazo determinado, vas directamente por default al sistema privado de pensiones. Entonces, si no tomas la decisión, termina el empleador poniéndote en el sistema privado de pensiones. El empleador tiene que darte un formulario para que ejerzas tu decisión y además un boletín donde están las características principales que te permitan comparar ambos sistemas pensionarios. Un poco de esa información es la que hemos vertido en la capacitación del día de hoy. Y un elemento último a considerar es justamente este de acá de los tipos de fondo. Ya lo había mencionado antes, pero es importante. Tenemos principalmente 3 fondos para un afiliado activo. El fondo tipo 1, que es conservador, ¿no? Básicamente el fuerte de la plata está metido en depósitos y bonos, depósitos a plazo y bonos. El fondo tipo 2, que es balanceado, está, digamos, la mitad en depósitos a plazo y bonos, la otra mitad está en acciones. Y el fondo 3 o de crecimiento, donde el 80% está en acciones. Es fundamental que ustedes sepan que a las personas jóvenes les conviene el fondo 3, porque te va a permitir comprar más acciones y a largo plazo rentabilizar más el dinero. Para las personas que ya están cerca a jubilarse, incluso la norma los manda a los 60 años al fondo 1. La persona puede regresar al fondo 2, pero ya no al 3, porque ya está cerca de pensionar. Entonces, lo que se busca es que esta inversión del dinero no vaya a afectarlo cuando ya está cerca de tomar la decisión de jubilarse, ¿no? Entonces,
lo ponen en un fondo más conservador. Pero el joven tiene que ir a un fondo 3 de crecimiento, es lo más recomendable. Existe un fondo 0, que es puro depósito a plazo, pero este de acá es solamente para personas mayores de 65 años. ¿Está bien? Acá tenemos el portal de educación financiera para que eventualmente amplíes estos conceptos. Hay un importante material ahí sobre temas pensionarios, unas cartillas que de verdad son bien útiles y didácticas. Tenemos también la línea gratuita de la SBS para cualquier duda o consulta, que es 0800 1840. Y con eso estamos finalizando un poco qué aprendimos hoy, te voy a decir. En primer lugar, hay que reflexionar sobre la vejez. La vejez es un estadio importante en la vida, con unas características particulares, con consecuencias económicas, y hay que prepararnos para la vejez. Reflexionar sobre la vejez es importante. Hoy día hemos realizado importantes reflexiones sobre algunas frases que se escuchan en el mercado y que nos pueden dar una perspectiva inadecuada de la misma. Segundo tema, un problema grande es la falta de cobertura previsional, es decir, que el esquema se centre mucho en los aportantes obligatorios porque están siendo dependientes, y hay que forzar, hay que tratar de buscar que los independientes se concienticen sobre la importancia del ahorro para la vejez para que no queden fuera y desprotegidos. Y por último, existen dos sistemas con características diferenciadas, el sistema privado y el sistema nacional, y es fundamental conocer las diferencias para tomar una buena decisión. Una vez que decides, tú ya perteneces a un sistema y es un poco complicado cambiar. Si estás, por ejemplo, en el sistema nacional, puedes irte al sistema privado, ¿ya? Es una posibilidad que tienes, pero hoy en día pierdes todo lo que hayas aportado al sistema nacional, porque no hay un bono de reconocimiento para jóvenes, el bono de reconocimiento es para personas mayores. Y si tú tienes la afiliación al sistema privado, de ninguna manera puedes ir al sistema nacional, porque la norma de libre desafiliación, ley 28991, te habla de un retorno al sistema nacional, pero quiere decir que para que puedas regresar al sistema nacional tienes que haber antes estado. Si eres joven y elegiste el sistema privado, no podrás ir al sistema nacional. Muy bien, con eso hemos finalizado entonces la parte de exposición y quedo atento a las preguntas que puedan realizar. Muchísimas gracias por la atención prestada y a ver, conversemos. Hola Jorge, excelente presentación. Hemos recibido muchas preguntas del público y a ver, podemos empezar con ¿qué debemos considerar al momento de elegir el tipo de fondo en la AFP? ¿No? Habías mencionado que habían 3 tipos. Sí, para elegir el tipo de fondo lo que hay que tener presente es la edad que tengas, ¿no? La SBS recomienda que si la persona es joven, que si la persona tiene, por ejemplo, menos de 45 años, esté en el fondo 3. Si la persona tiene entre 45 y 60 años, en el fondo 2, y si la persona tiene más de 60 años, que se quede en el fondo 1. Incluso para las personas de 65 años pueden irse ya al fondo 0, porque si, por ejemplo, la plata que está invertida en acciones, en depósitos, tiene algún tipo de, ¿qué te puedo decir? Variación, alguna situación en el mercado que afecte la inversión que se está realizando, ya no va a haber tiempo para recuperarse, ¿no? Por eso que los de 65 tienen que irse a esquemas más seguros, ¿no? Hay ese concepto que se me había ido, era la volatilidad. Los mercados pueden ser volátiles. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el fondo 3, es posible que a veces veas que como que la plata retrocede, avanza, pero eres joven. Esa plata en verdad está siendo invertida. Los mercados van a tener ese comportamiento volátil, pero siempre va a ser como ascendente, ¿no? Entonces, tenemos que tener la tranquilidad cuando estamos con el dinero siendo invertido por las AFPs, porque la evidencia muestra que a largo plazo todos los fondos crecen muchísimo, ¿no? Otra pregunta es, ¿existe un comparador de primas de las AFPs? Muy buena pregunta. Existe, ¿no? ¿Se puede compartir acá? Sí, ¿no? En la pantalla, sí. Sí.
A ver, justo miren, le voy a mostrar. Yo creo que eso lo mostramos justamente viendo la opción directamente. Tú entras a Google, pones SBS, compara primas, ¿no? Y acá te va a aparecer, por ejemplo, comisiones y primas de seguro. Entonces tú entras aquí y vas a poder encontrar tablas comparativas, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, a ver, comisiones y primas, a ver, un ratito. A ver, acá está. Vamos a ver aquí. Acá pueden ver, por ejemplo, la rentabilidad. ¿Para qué hablar solamente de temas teóricos si tenemos información tan importante que podemos encontrar en la web de la SBS? Acá pueden ver, por ejemplo, y es totalmente transparente, la información de cómo rinden los fondos de pensiones, ¿no? Entonces vas a encontrar, por ejemplo, que en algunos casos la rentabilidad es bastante atractiva, ¿no? Porque esta rentabilidad, lo pueden ver acá, es una rentabilidad nominal anual. Y los fondos van a producir bastante, ¿no? Ahora tú dirás, oye, pero mira, acá parece que el fondo 2 fuera más atractivo que el 3. La razón es que están siendo comparados a 5 años. ¿Por qué? Porque tienes a una AFP que ha entrado al mercado un poco tarde, que es Habitat, ¿no? O sea, un poco recientemente, y entonces se comparan a 5 años para que puedan aparecer las 4, ¿no? Sin embargo, el rendimiento del fondo 3 se analiza a largo plazo. En la parte, en este mismo espacio, podemos encontrar, por ejemplo, información sobre, acá les voy a mostrar, sobre las comisiones y las primas también, ¿no? ¿Me confirmas, Edgar, se está viendo la comisión de flujo, de saldo, etcétera? Sí, sí se observa. Acá pueden ver, por ejemplo, a cuánto, o sea, cómo puedo yo comparar las comisiones de las AFPs que cobran por administrar el dinero, ¿no? Por administrar tus fondos y por darte la atención también como afiliado, tanto activo como pasivo. Entonces, acá puedes encontrar las comisiones y compararlas, ¿no? Yo recomiendo muchísimo que puedan revisar esta opción en la página web de la SBS porque sin duda coayuda a tomar una mejor decisión. Entonces, incluso te puedo dar un tip más, ¿no? Aprovechando la pregunta. ¿Cómo usar este comparativo? ¿No? Y acá tengo un buen consejo, ¿eh? Atentos, por favor. Cuando la persona es joven y está formando su fondo de pensiones, tiene que comparar comisiones. ¿Por qué? Porque principalmente el fondo recién está comenzando a rendir, ¿no? Es un monto pequeño el que vas teniendo y lo importante es que ese fondo crezca y que le cobren la menor cantidad de comisiones, ¿no? Digamos, para que está aprendiendo a caminar el fondo para que no le metan cabe, digamos, ¿no? Ya. Pero conforme ya creció y ya se vuelve, digamos, un fondo adulto y robusto, lo que tú tienes que buscar es alimentarlo bien, pues darle la posibilidad de que genere más rentabilidad, porque ya cuando la plata va creciendo, la rentabilidad va a ser más importante que las comisiones que te cobren, ¿no? Entonces, tú ya cuando el fondo tenga una dimensión mayor, empieza a elegir por el concepto de rentabilidad, ¿no? Entonces, para cerrar, si eres joven, mira las comisiones y compáralas. Toma tu decisión por ahí para ver en qué AFP estás. Si ya eres una persona madura, ¿no? Trata de mirar un poco más el tema de rentabilidad, porque esa plata ya empieza a ser significativa y va a ser importante cuánto nos produce la rentabilidad, ¿no? En un número más grande, ¿no? Excelente. Otra pregunta es, si estoy en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿puedo aportar a las AFP sin fines previsionales? Sí, en realidad cuando tú tienes una pertenencia al sistema nacional, ¿no? Lo que tú vas a tener es tranquilamente la posibilidad de manejar el esquema de aportes voluntarios, porque incluso tú podrías tener aportes voluntarios estando en una distinta FP. Aunque, a ver, no, creo que, no, hay un requisito, ¿no? Perdón, ahí me equivocaba. Hay un requisito que te exige que tengas 5 años de afiliado, entonces es más que nada pensado un instrumento para las personas que están en el sistema privado, ¿no? Por eso que remarcar que es importantísimo en el primer empleo tomar una buena decisión,
Claro. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que tiene el sistema privado de pensiones sobre las inversiones en fondos mutuos o mercados de capitales? Muy bien. En realidad, el esquema del sistema privado de pensiones tiene, en primer lugar, la larga data, ¿no? Tiene mucho tiempo en el mercado y un nivel de expertise en materia de inversiones bastante importante, ¿no? Es probablemente una de sus principales fortalezas. Y otro tema que se puede tener presente es que en el fondo mutuo existe siempre la posibilidad de que el ciudadano haga rescates. Entonces, no permite normalmente con facilidad que el fondo mutuo vaya creciendo, ¿no? El fondo mutuo, además, para que vaya siendo importante, tiene que ser alimentado, ¿no? Tú vas como que teniendo ahí un esfuerzo de ir haciendo crecer ese fondo mutuo para que entre en una dinámica en la cual el rendimiento que obtenga sea más grande. Como es un esquema voluntario, normalmente eso puede darse como no. En cambio, en el sistema privado, mientras la persona esté trabajando y sea dependiente, va a realizar aportes obligatorios y va a ir creciendo más el fondo y entonces volviéndose también más importante sus rendimientos, ¿no? Esa podría ser una importante diferencia. Claro. Otra pregunta, si uno se traspasa de la ONP a la AFP, ¿pierde los aportes realizados en la ONP? ¿Qué ocurriría? Muy bien, justo me permite reforzar un poquito el tema. Esa pregunta, en verdad, puede ser una pregunta que estaba esperando, porque hay una lámina que yo he pasado porque no quería confundirlos, pero la pregunta me permite volver a ella. Fíjense, nosotros tenemos en el país 3 tipos de bono de reconocimiento, ¿ya? El bono 92, el bono 96 y el bono 2001. Entonces, estos bonos de reconocimiento se generaron porque muchas personas se afiliaron al sistema privado y habían tenido toda su trayectoria laboral en el sistema nacional. Entonces, por ejemplo, la persona se afiliaba, vamos a imaginar, en el año 1995 y ya en esa edad, en el 96 ya tenía 65 años. No se va a jubilar pues con un año de aporte a la AFP. Entonces, lo que se hacía era darle la posibilidad de reconocerle, de ahí viene el nombre, los aportes realizados en su etapa que estuvo en el Sistema Nacional de Pensiones. Y esto tenía requisitos, ¿no? Que si se daban, se concretaban, la persona accedía a este respaldo, ¿no? Que se denomina bono de reconocimiento. Pero fíjense, los periodos de reconocimiento son anteriores, tanto al 2001 como al 96 y al 92. No hay un bono que se llame 2010, no hay un bono 2015 o un bono 2020. Los bonos han dejado de salir en el año 2001. Entonces, ahí viene el problema. Si la persona pasa del sistema nacional al privado, en la cabeza puede estar la idea, voy a pedir mi bono de reconocimiento, pero no existe un bono, digamos, para personas jóvenes. No hay un bono 2015 que te reconozca nada. Entonces, la persona, si hace eso, va a tener que tomar la decisión con detenimiento, porque por lo menos hasta el momento, ¿no? Salvo que se cree algún tipo de bono, que no creo, va a tener la pérdida de los aportes que realizó al sistema nacional. Lo que nos permite además reforzar la importancia de elegir bien antes de afiliarte a uno de estos sistemas. Perfecto. Tenemos una pregunta más vinculada a la situación actual. Un joven de 24 años que le están permitiendo retirar su dinero de la AFP, ¿debería hacerlo o no? ¿Es una buena opción? Una persona de 24 años que le permiten retirar su dinero. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, normativa reciente, incluso actualmente hay un dictamen del Congreso, ¿no? Que estaría regulando la posibilidad de que las personas retiren 4 UITs, ¿no? Que se sumaría a los retiros que se han presentado el año pasado a consecuencia de la coyuntura y que aparentemente no va a tomar en cuenta el mayores requisitos, ¿no? Básicamente, si la persona está afiliada, podrá retirar. Y entonces, lo que estaría pasando con esa persona es que pierde los aportes que ha realizado en un momento temprano de la vida.
Esos aportes que uno realiza al inicio de su trayectoria laboral se rentabilizan mucho en el tiempo. O sea, la manera en que invierten las AFPs hace que esos aportes se conviertan como en una pelotita, ¿no?, que va bajando por la colina y se convierte en una bola de nieve, ¿no? Entonces, ese es justamente el sistema de capitalización. El capital que aportas se suma, ¿no?, a la rentabilidad que generas y se vuelve un nuevo capital que se invierte, lo que hace que se vuelva, pues, una bola de nieve y se pierde porque la persona está retirándolo antes de tiempo, ¿no? Entonces, ahí también hay que elegir bien antes de tomar esa decisión, porque podría ser perjudicial que la persona mine un concepto que se está generando y que está, digamos, todavía en desarrollo, ¿no? El esquema previsional tiene objetivos muy claros: afrontar la vejez de mejor manera y también tener un capital para situaciones como defunción y el tema de invalidez. Si nosotros empezamos a retirarlo para otros fines, podríamos estar desnaturalizándolo. Perfecto. Bueno, tenemos muchas preguntas, de repente podemos responder una más. Con todo gusto. Voy a ir más rapidito en las respuestas. Ya. Una persona independiente de 35 años, ¿qué fondo podría elegir? O sea, ¿elegiría ONP o AFP? ¿Qué le convendría más en su situación de que ha sido independiente, es independiente y tiene 35 años? Muy bien. Hoy hemos tratado de mostrar un poco la comparación entre ambos sistemas, ¿no? Hay determinadas fortalezas que son muy claras del sistema privado de pensiones, ¿no? Entonces, yo diría que una de las cosas que hacen fuerte al sistema privado de pensiones frente al sistema nacional es la competencia, ¿no? Tú tienes la posibilidad de cambiar de AFP y eventualmente también de manejar tu dinero a través del esquema de multifondos, que te permite generar mayor rentabilidad de ese dinero. Entonces, otro tema que me parece fundamental dentro de la diferencia que hemos trabajado es el tope pensionario, ¿no?, que no existe en el sistema privado y que sí está presente en el sistema nacional. Y por último, una de las cosas que yo tendría presente también es la naturaleza en sí global del tema, ¿no?, que el sistema privado tiene cuentas individuales de capitalización, donde el dinero tú lo puedes identificar y saber cuánto tienes y eventualmente manejar esos beneficios no pensionarios que mencioné, como por ejemplo el 95.5% para retiro, el 25% para vivienda y eventualmente el 50% en caso se presente una enfermedad complicada, ¿no? Entonces, a esta persona de 35 años, yo le diría que revise bien, eventualmente, si quiere ampliar sobre lo que digo, revise el boletín de características de los sistemas pensionarios que está colgado en la web. Tú lo puedes encontrar fácilmente googleando boletín de características de los sistemas pensionarios y ampliar un poco más para tomar la decisión. Sin embargo, creo que el sistema privado tiene algunas fortalezas importantes a considerar. Otra consulta: cuando hablaste del sistema nacional, te enfocaste bastante en que no debemos contar tanto en el fondo, sino los aportes, ¿no?, el número de aportes realizados. Un participante pregunta si estos aportes tienen que ser continuos o pueden ser espaciados, digamos, no aportar siempre todos los meses, o si aporta cada 3 meses, cada 4 meses, no habría problema mientras acumule los 20 años. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Ese concepto tiene una terminología técnica. A eso se le denomina densidad de aportaciones, que es justamente cuando la persona puede tener mayor densidad, quiere decir que aporta regularmente mes a mes, y tener menor densidad cuando eventualmente deja espaciado el tema. Cuando se habla de cobertura previsional, lo importante es que la persona realice aportes en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista de cobertura, es decir, de tener algún ahorro para la vejez, sería un contrasentido que, habiendo tanta gente sin cobertura, hablemos de necesariamente la posibilidad de que la persona aporte con mayor densidad.
Sin embargo, y acá les voy a mostrar, vamos a aprovechar la tecnología. Esta es una maravilla, pues todo esto de la tecnología que nos permite también usar pizarrita como si estuviéramos en la universidad, en el colegio, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos acá una línea en el tiempo, ¿no? Acá está, por ejemplo, el afiliado, ¿no? Y entonces, la persona puede realizar aportes así. Esto de acá representan los meses, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, que este es enero, este es febrero, este es marzo, abril, mayo, junio, julio, etc. Un tema importante a considerar cuando realicen los aportes, por favor, es la cobertura en caso se presente un siniestro. O sea, este señor tiene, por ejemplo, aportado, vamos a suponer, 5.000 soles. La pregunta es, esos 5.000, si presenta una situación de invalidez, por ejemplo, ¿le van a ayudar mucho en el tiempo? Complicado. Vamos a suponer que la persona tiene 35 años. Queda inválida. 5.000 soles van a ser suficientes para tener algún tipo de respaldo en el tiempo. No, pues porque se van a acabar muy rápido. Pero ahí viene el tema. Si tú tienes densidad en la aportación, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que el siniestro se presentó acá. Si tú has venido aportando regularmente, ¿no? Te suma, porque hay un cálculo que hace la administradora al momento en que se da la revisión del siniestro, que dice que si la persona ha tenido 4 meses consecutivos o no, vamos a suponer así, lo rojito quiere decir que ha aportado ahí, inmediatamente tiene la cobertura del esquema de seguros por el cual paga la prima. Acuérdense que paga 3 cosas: 10% de su sueldo, prima de seguro y comisión de administración. La prima de seguro se activa si hay situación de invalidez, pero se toma como referencia la fecha del siniestro y se analiza si ha venido habiendo una densidad en la aportación. Si ha habido densidad en la aportación, estos 5.000 soles, que pueden ser exiguos para alguien de 35 años, van a tener un aporte adicional de las compañías de seguros para poder paliar las necesidades de la pensión de invalidez. Y entonces va a haber un monto adicional importante que va a servir para que la persona pueda tener un mejor respaldo económico. No solamente aplica para invalidez, aplica también para el caso de fallecimiento. Y entonces también llévense otra idea a fuerza, porque la coyuntura está difícil. Si una persona fallece y pertenece al sistema privado de pensiones, no se olviden de analizar si se encuentra bajo un esquema de cobertura a través de las primas que ha venido pagando. Porque si se dan 4 aportaciones dentro de las 8 anteriores al siniestro, al fallecimiento, la persona tiene cobertura y por lo tanto va a tener un respaldo de una aseguradora para tener un mayor fondo de pensión para hacer frente a las necesidades y a los gastos que van a tener el grupo familiar, los deudos, los sobrevivientes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido una excelente presentación. Hemos tenido muchas preguntas, algunas seguro tendrán más los participantes, y los invitamos a resolver todas esas dudas que queden al stand de la SBS, que tiene su servicio de atención en línea. Ahí van a poder resolverlo sin ningún problema, ¿no? Jorge, de repente, ¿tienes algunas palabras para antes de despedirnos? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que hemos tenido el día de hoy para llevar a cabo estos importantes conceptos para la ciudadanía, e invitar a todos, por favor, a que aprovechen todo lo que ofrece esta Semana Mundial del Ahorro para ustedes, ¿no? Además de las conferencias, tenemos stands con información de educación financiera bastante interesante, y además la posibilidad de participar de un rally financiero que nos permita llevarnos una constancia de este evento, una constancia de participación, siempre y cuando demostremos que hemos aprendido en el mismo a través de una prueba de entrada y una prueba de salida. Los invito a seguir acompañándonos en este evento hasta su finalización, que es el domingo.
y beneficiarse con todas las conferencias, charlas e incluso talleres para niños que tenemos para ustedes. Solamente una chiquita, el momento ideal para enseñarle finanzas a una persona es en la etapa temprana de la vida. Esos niños que tenemos en casa, en ese momento son una esponjita y absorben todo. ¿Y cómo enseñarles finanzas? Pues apoyándote en la gente que sabe hacerlo. Y este fin de semana tenemos importantes talleres para niños también. Visiten la feria, aprovechen lo que tenemos y hagan la difusión correspondiente. Cuídense mucho y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Visitemos las ferias, los stands, las conferencias, y dentro de cada stand van a poder votar también por el stand que prefieran, ¿sí? Hasta luego, nos vemos, cuídense.